¿Qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez y después de algún tiempo sin haber estado presentes en esta cabina, nos encontramos con dos compañeros de la universidad, Juan José Rojas, Jaime Muñoz Vargas. Juan José Rojas es el encargado del programa de investigación e intervención social, abogado, catedrático también de la universidad. Juan José, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y Jaime Muñoz Vargas, periodista, articulista, escritor, encargado aquí en la Universidad del Centro de Difusión Editorial. Jaime, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, Paco. Y bueno, Jaime y Juan José están aquí con nosotros para hablar de un tema pues muy escabroso, obviamente, en este contexto político y social de nuestro país, que es Andrés Manuel López Obrador y ya prácticamente un año del gobierno de la 4T. Claroscuros. Jaime, Juan José, ¿o cómo definirían el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo lo que observo es una reconfiguración del Estado. Es decir, casi la mayoría de las iniciativas que se han mandado al Congreso, incluso las propuestas de López Obrador, van para fortalecer el Estado. Por ejemplo, lo de la evasión de los impuestos. Por ejemplo, actualmente acaba de mandar una iniciativa para que en la Constitución se incluya el derecho a una pensión por parte de los adultos mayores para las personas con discapacidad. Entonces me parece que, y esto tiene un efecto positivo y negativo, porque estamos viendo cómo se está reconfigurando el Estado desde un lado punitivo, porque casi todos los delitos que se están reformando son delitos patrimoniales en contra del Estado. Sí. Entonces, me parece que quien actualmente piensa en López Obrador, que va a ser ese gran demócrata, no sé, al estilo de Trudeau u otros, que van a enarbolar luchas sociales, de reivindicación de derechos, pues la verdad es que no. O sea, en verdad es que él no tiene esa intención, ¿no? Uh-huh. La intención es recuperar el Estado. Y casi todos los esfuerzos van encaminados para allá, ¿no? La crítica fuerte es por qué una persona de izquierda no está enarbolando y tratando de conseguir, pues, tratando de imponer en la agenda social aquellas luchas de antaño de izquierda. Uh-huh. Entonces me parece que sí hay como un dejo de la gente que votó por él, como de fraude, de defraudación, ¿no? De no estar cumpliendo las expectativas, pero me parece que más bien está enfocado a la reconfiguración del Estado. En ese último punto que menciona Juan José, Jaime, si bien es cierto, Andrés Manuel todavía está muy por arriba en el gusto de las encuestas, pero sí vemos que hay un pequeño descenso entre la gente. ¿Hay un desencanto o cómo ves tú este primer año? Es muy difícil, este programa para mí es muy complicado porque yo tengo un sabor agridulce en relación con el desempeño del gobierno federal durante este primer año de trabajo. El desencanto me parece que hasta este momento es prácticamente insignificante. Si pensamos en una de las últimas encuestas dadas a conocer hace poco, estamos hablando de poco más del 30% de no simpatizantes. Uh-huh. Si nosotros diluimos ese 30%, 32, 35%, pongamos, entre panistas, priistas, apartidistas, ateos, americanistas, regios, etcétera, evidentemente la fuerza de choque o opositor a López Obrador es mínima. Yo pienso que el principal daño que se ha infligido a sí mismo el gobierno federal tiene que ver mucho con la comunicación. Desde el principio sugerí por escrito que el desgaste de las mañaneras, si bien coloca en la agenda pública los temas del día, era también una vitrina peligrosa, porque lo expone a traspiés, a declaraciones torpes, a frases que las redes sociales van a tomar inmediatamente para bulearlo, y que no es necesario, porque el presidente con una o dos mañaneras, digamos, ruedas de prensa,
tendría para informar sobre lo que acontece durante la semana. Eso me parece que es un error grave en materia económica, en materia de reforma del Estado. Me parece que se han ido dando algunos pasos todavía inciertos porque teníamos una inercia muy desgastada en el país. Un poquito discreparía de Juan José, en el sentido de que la recuperación del Estado es uno de los, digamos, a priori que tiene un gobierno de izquierda. Un gobierno de izquierda busca fortalecer al Estado. Y el Estado estaba prácticamente también desconfigurado. De hecho, todavía lo está. Había, como dije hace rato, inercias peligrosas en el sentido de la justicia, de la educación, de la salud, y la sigue habiendo, porque un año no es suficiente para reconfigurarlo todo. Sin embargo, creo que se están sentando algunas bases. Ya en esta semana tuvimos algunas noticias de parte de la iniciativa privada, que es muy raro que la iniciativa privada... Y que tengamos acceso a los documentos de sí, lo que va a hacer, sí, exacto. Va a haber inversiones, los principales inversionistas como Carlos Slim, los Millonarios de México, la banca, el Consejo Coordinador Empresarial están hablando a favor pues de lo que viene. Están pensando que lo que viene es bueno, que este año no fue un año de crecimiento, sino de asentamiento de las bases del nuevo Estado. Fíjate, Jaime, que lo que mencionas de las mañaneras me parece interesante. Yo creo que sí es una vitrina, como dices, para que puede ser contraproducente, pero me parece que Andrés Manuel no tiene ni un pelo de tonto y sabe el poder de los medios, ¿no? Entonces me parece que el hecho de tener una mañanera todos los días es una manera de controlar, bueno, no controlar, sino de poner la agenda y que no la pongan los poderes fácticos, ¿no? Sí, de hecho, cuando fue regente de la Ciudad de México, las mañaneras que hacía en su momento, pues las supo capitalizar completamente para proyectarse como el gran candidato que después fue, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que... dos filos, ¿no? Sí, y yo creo que él sabe que los medios pueden ir armando una situación incómoda que puede resultar en un golpe, ¿no? Por ejemplo, pienso en los países sudamericanos actualmente, cómo desde los medios también se va propiciando como esta manera de provocar la caída de presidentes desde la aplicación del derecho, ¿no? Que se les ha enjuiciado a algunas personas, pero donde los medios cumplen un factor importante en estas campañas mediáticas de criminalizar a los presidentes al grado de que piden una renuncia o el grado de que son procesados penalmente por delitos que probablemente no cometieron. Entonces me parece que esta mañanera también tiene un tinte, obviamente él no solamente es para informar, sino para mantener un tipo de control, que no lo veo mal, ¿no? Es una estrategia de poder. Sí, el tema de las mañaneras nos podría dar para un programa completo de análisis desde el punto de vista de la comunicación, de la propaganda política también. Yo les quería preguntar, ¿no notan ustedes que se ha acentuado, creo yo, bastante la polarización en torno a la temática López Obrador, pues, a la temática de la 4T, como un factor que ha detonado una polarización en el país? Sí, esa tendencia es, creo, mundial. Los gobiernos han entendido, sobre todo los dominantes, que la polarización sirve porque endurece, en este caso, las posturas o el voto. Es lo que intentó, por ejemplo, Mauricio Macri durante la campaña electoral que recién perdió. Cuando en la primera vuelta o en las PASO, que son unas elecciones peculiares en Argentina, fue derrotado de manera abrumadora, lo que hizo fue entrar a un mes de campaña política como presidente y candidato a la vez, que allá sí se puede hacer eso, en donde lo que buscaba era endurecer precisamente o polarizar a la opinión pública, más todavía de lo que ya está. Entonces no me parece nada raro que esto ocurra. De hecho, creo que todos los políticos van a favorecer esto, porque en todo caso van a tener un solo oponente visible. Uh-huh. Y contra él tendrían que luchar, y ganándoles con la mayoría, con la mitad más uno, es suficiente, como lo hizo precisamente Macri cuando llegó a la presidencia en 2015. Entonces López Obrador está haciendo lo que habitualmente están haciendo muchos políticos en el mundo, que es polarizar. Sí, ahora lo que decía Juanjo de los golpes blandos, el lawfare,
Los medios en efecto participan mucho, pero también el Poder Judicial, y no hay que olvidar al factor Estados Unidos. Es curioso que todos estos casos, Lula, por ejemplo, o Evo en este caso, Correa, sean gobiernos, o lo que pasa en Venezuela, sean gobiernos, digamos, cargados hacia el progresismo o hacia la izquierda. No es gratuito que esto suceda nada más con estos gobiernos. Evidentemente está la mano metida de Estados Unidos en un espacio que tradicionalmente era de ellos, que era el espacio sudamericano. En la medida en que se fueron metiendo los rusos y los chinos a los intereses económicos de Sudamérica, los Estados Unidos se pusieron en alerta y están empezando a intervenir de manera prácticamente flagrante. Lo que ocurrió en Bolivia, ¿no? Okay. Sí, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico, es decir, y mediático. Están apretando todas las pinzas para que los gobiernos de corte progresista caigan. De tantos eventos, de tantas temáticas a lo largo de este año, podríamos hablar desde las cuestiones de seguridad, la militarización del país a través de la Guardia Nacional, recientemente el tema del asilo a Evo Morales, el culiacanazo, es decir, la sumisión a lo mejor ante Estados Unidos, que si bien es cierto es una sumisión que ha sido histórica por parte de los presidentes, llama más la atención el caso de López Obrador porque él había declarado previamente todo este tema que le iba a hacer un frente al presidente de Estados Unidos. Pero sí, de todas estas temáticas, ahorita vamos al lado positivo, pero ¿cuál creen que ha sido el principal error que ha cometido el presidente en este primer año? Pues me es complicado, sé que hay varios, ¿no? Pero, por ejemplo, me parece que muchos de los errores que puede haber cometido Andrés Manuel o que comete Andrés Manuel tiene que ver con su forma de comunicación, ¿no? O sea, me parece que en el fondo, por ejemplo, lo que sucedió en Culiacán, pues sí, pero quienes estaban al mando también tenían responsabilidad, ¿no? En realidad no es que él haya dicho, bueno, suéltenlo, bueno, sí, le llamaron y eso, no sé, uno que comenta. Pero como error tal cual, no sé, me parece que su propia exposición a los medios hace que cualquier cosita que suceda, pues sea algo tomado en su contra, ¿no? Pero ¿no crees tú que haya habido algún tema que haya impactado más en su gobierno? Mira, por ejemplo, lo más reciente fue lo de Ayotzinapa, que hizo que no fue un crimen de Estado. Me parece que es un error mencionar eso, o sea, todos sabemos que fue un crimen de Estado donde participaron militares. Y el hecho de decirlo públicamente que no es un golpe de Estado, que si bien es cierto, si uno lee toda la transcripción de lo que dijo, entiendes lo que él quería decir, que decía, bueno, es que en este gobierno no va a haber golpe de Estado porque el gobierno está buscando que se conozca la verdad, ¿no? Entonces no podemos, antes sí, ahora no. Pero en términos de teoría política, pues no puedes decir el Estado fue uno antes que tú cuando llegas al poder, ¿no? O sea, el Estado es. Tal es así, por ejemplo, que en Argentina, cuando gobernó Néstor Kirchner, él pidió perdón como titular del Estado ante los crímenes que habían cometido en el ESMA, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo yo que tiene que ver mucho con la forma en la cual comunica lo que sucede en el país y que de ahí todos se sujetan, los que están en contra de él, para mencionar que son errores, ¿no? Estoy pensando, pues me agarras de bote pronto, pero sigo pensando a ver como qué error. Para ti, Jaime, ¿cuál ha sido el principal error o qué error destacarías por parte de este primer año de gobierno? Pues más que error, deficiencia, sí, deficiencia y falta de oportunidad y de criterio para operar en ese terreno. Me parece que el de la seguridad. La cuota de muertos que ya alcanzamos este año nos habla de que no se ha trabajado de manera pertinente en ese terreno. Son más de 3,000. Es decir, seguimos con las cifras escandalosas de los gobiernos anteriores. Inclusive un poco en aumento. Inclusive un poco más. Entonces, esto nos habla de que no se le dio marcha atrás a esta situación. Algo está fallando. No sé exactamente qué sea, porque no soy ni experto en eso ni en muchas otras cosas. Pero sí puedes decir, ¿qué crees tú que está fallando? O sea, realmente pareciera que no se ve una estrategia de seguridad.
Exacto, sí, que todavía falta afinar eso y mientras ese adverbio sigue en pie, pues los muertos reaparecen aquí y allá. Entonces, hay estados prácticamente ingobernables como Tamaulipas, como Michoacán, como Guerrero, que siguen en situación escalofriante. Y el gobierno federal pues no ha dado los pasos necesarios, no sé cuáles deban ser para acabar con esto. No sé si sea una especie de engallamiento de los cárteles o sea también que los mismos gobernadores que no están en la órbita del López Obradorismo pues estén asusando o estén de alguna forma alimentando este tipo de percepción. No sé, el caso es que para mí la seguridad o la inseguridad es uno de los más grandes problemas que tiene este país. Creo que en todos los demás, por ejemplo en términos macroeconómicos, no hubo crecimiento, parece que no va a haber crecimiento, pero lo podemos notar en nuestras finanzas cotidianas, el dólar está igual, la gasolina está prácticamente... No hubo endeudamiento. No hubo endeudamiento, sí, eso lo declararon ayer o antier los empresarios como una medida positiva. Entonces, hay por supuesto una reconfiguración en muchas otras órbitas, la educación, la salud, la cultura, el deporte, etcétera, con errores y demás, pero donde se nota más grande el agujero negro es en la inseguridad. Que es sobre todo un tema que le pega directamente a la población, pues ya decías la cantidad de homicidios, y mezclando un poco con este tema de la comunicación dentro del tema de seguridad, pues ha habido una gran cantidad de errores comunicativos hacia el tema de seguridad, ¿no? Primero, el hecho de ponerse la soga al cuello y decir que en 6 meses sí va a haber avances en el tema de seguridad. Llegan los 6 meses y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, pues tenía que decir algo y dice que llegamos a un punto de inflexión, que quién sabe qué quiere decir ese punto de inflexión, y ese punto de inflexión días después ocurre el tema de Culiacán. Y dentro del mismo tema de Culiacán existe una cantidad garrafal de errores para comunicar lo sucedido, exponen ahí a los militares y termina siendo un desastre comunicativo, ¿no? Pero bueno, ¿algún punto positivo de este primer año? ¿Qué es lo que rescata? Mira, yo creo que la distribución de la riqueza me parece importante. El hecho de las becas, el hecho de las pensiones para adultos mayores, para las personas con discapacidad, me parece un acierto. Rojas, muchas gracias. Gracias a ti, Claudio. Hasta luego. Gracias también a Beto Rubio, a Juancho Rodríguez en los controles. Gracias a todos ustedes. Yo soy Paco Rodríguez. Nos vemos a la próxima.